CBR, ¿sí? Que pues ya hemos visto desde el principio del curso, cuando veíamos características de los materiales, mencionábamos exactamente eso, ¿no? De la prueba de CBR, la prueba de CBR por aquí, la prueba de CBR por allá. Entonces, hablábamos de una prueba que nunca, pues ustedes nunca en su vida habían visto y de la que hacemos mención, ya que es una prueba muy importante. Si se acuerdan, cuando veíamos características de los materiales, veíamos que, por ejemplo, el CBR del terraplén era mínimo de 5%, se dan porcentaje. El CBR de la subyacente era de 10 centímetros. El CBR de 10 centímetros, de 10%, perdón. El CBR mínimo de la subrasante mínimo es de 20%, dice ahí. Del revestimiento de 30 a 40%, de la subbase de 50 a 60%, y de la base de 80 a 100%, dependiendo del tránsito. Si se acuerdan, estábamos viendo eso de CBR, ¿no? ¿Sí? Bueno, la prueba de CBR también la tenemos ahí en nuestro manual de prácticas de laboratorio, el que aparece ahí en la UTE, que ustedes, yo me imagino que la mayoría ya lo bajó, ya lo tiene, y también aparece en la normatividad anterior. Esta prueba la vamos yo se las quiero platicar como la hacemos en el laboratorio, como la hacíamos en el laboratorio anteriormente. Considero yo lo siguiente, anoten esto por favor, miren, anoten esto. La prueba de valor relativo de soporte que aquí aparece, valor relativo de soporte, BRS, así pónganle sus siglas, olvídense de CBR. La prueba de valor relativo de soporte, BRS, se realiza por medio de carga estática. Y la prueba de CBR, que aparece aquí como CBR, que es como aparece en la normativa, ¿están de acuerdo? La prueba de CBR, sus siglas en inglés son California Bearing Radio. Y esta es la normativa actual, la M-MMP-1-11, diagonal 16, ya no es la 08, ya la actualizaron, ¿sí? Es por medio de carga dinámica, o sea, el BRS, vamos a decir que es por medio de carga estática, que es como lo vamos a explicar aquí, y el CBR es por medio de carga dinámica, que es como lo vamos a ver en la normatividad que en la actualidad se maneja, ¿sí? El objetivo de la prueba de BRS, anótenlo por favor, o si no, Oiga, bueno, prof, ¿sí? dijo que la norma ya no era la 08, que ahora era la ¿cuál? La 16, nada más cambia el año. Vale. En lugar de ser del año 2008, ya es del 2016. Ahorita lo vemos también, creo que por aquí las tengo. Ahorita lo analizamos. Entonces aquí nada más lo que quiero que entiendan es eso. Valor relativo de soporte, carga estática, California Bearing Radio, carga, compactación dinámica. ¿Sí? ¿Qué carga o qué compactación estática? ¿De qué compactación estática hemos platicado? ¿Cómo se llama la prueba? Hablamos de 4 formas de compactar ahí en el laboratorio. Hablamos de compactación dinámica, que era la ASHTO, por medio de pisones. Compactación estática, que era la Porter, por medio de carga estática, exactamente. Hablábamos de Harvard miniatura, que era por amasado. Y hablamos de la prueba de mesa vibratoria, que era pues, precisamente peso y vibración, ¿sí? Entonces, la prueba de valor relativo de soporte, como nos la maneja la normativa del 8391, ¿no? La normativa 8391, se las acabo de mandar ahí al grupo, las normas, el 60101, donde viene esta prueba de valor relativo de soporte, ¿sí? Porque ahí la hacen por medio de carga estática. Y en la nueva normatividad la hacen por medio de carga dinámica, como les platicaba. El objetivo, al final de cuentas, es el mismo. El objetivo de la prueba es anótenlo. Aquí viene, pero todos anótenlo. El objetivo del ensayo de CBR es
conocer o obtener, más bien, obtener la resistencia al esfuerzo cortante, que presentan los suelos, al ser penetrados en su condición más crítica. La prueba que se realiza en el laboratorio, punto y seguido. En su condición más que, perdón. Más crítica, y anotan saturados. Gracias. En su condición más crítica, saturados. Sí, eso es lo que dice aquí, ¿no? Material saturado. Punto y seguido. La prueba de laboratorio como dice aquí al final, ¿no? La prueba de laboratorio analiza la calidad de los materiales en cuanto a su resistencia y en base a esto se determina en qué capa del camino puede emplearse. Esto de basados en la normatividad ya lo mencionamos, ¿no? Dijimos, si tu CBR es de 5%, pues nada más lo puedes emplear en el cuerpo del terraplén. Si tu CBR es de 25%, pues en la subrasante quizás, ¿no? Porque el mínimo es 20. Pero si tu CBR es de 98%, pues lo puedes usar en una base, ¿sí? O sea, igual, ¿no? A mayor profundidad, menor esfuerzo, menor valor relativo de soporte. Anoten ahí como una nota. Van a investigar la prueba de CBR o de CBR en campo, ¿sí? Es la que vamos a explicar, es la de laboratorio. Anoten, investigar la prueba de CBR en campo. Punto y seguido. Este ensayo, el ensayo de CBR en campo, este ensayo se realiza principalmente en la subrasante y en la base, ya colocadas pues en la obra. Y en base a los resultados obtenidos, se diseña el espesor de las capas del pavimento. ¿El espesor de qué? De las capas del pavimento. Y dijo que investigáramos el CBR en campo, ¿no? Sí, esa es tarea. Esa la van a subir a más tardar el miércoles, junto con lo que dejamos la clase anterior, que investigaran el concreto compactado con rodillos. Hablamos de concreto compactado con rodillos, hablamos de cuánto cuesta un litro de emulsión, de asfalto, 1 kilo de cemento. Todo eso que dejamos el miércoles lo van a subir junto con esta tarea. Y de una vez les digo, aparte de la prueba de CBR en campo, pues obviamente no la podemos hacer, ni en el laboratorio siquiera, porque es de campo. Ahí les da otra prueba de campo que también vamos a necesitar. Investigar, también en esa misma tarea, investigar cómo se efectúa la prueba de placa.
ahí me van a anotar todo eso que les digo, todos esos conceptos, ¿no? Ahorita vamos a hablar de esta prueba porque les voy a dejar otra tarea, pero la quiero mencionar bueno, de una vez para que la anoten, ¿no? Para que todos la tengan. Van a investigar, tarea, esa la tienen que entregar, tarea de investigación, investigar cómo se efectúa el ensayo de módulo de resiliencia, investigar cómo se efectúa el ensayo de módulo de resiliencia en suelos para base y subrasante. Investigar cómo se efectúa o cómo se realiza el ensayo de módulo de resiliencia en suelos para base y subrasante. Especifico en suelos porque también hay pruebas de módulo de resiliencia para asfaltos, hay módulos de resiliencia para poblaciones, después de un terremoto, después de un sismo, una catástrofe. La resiliencia es la recuperación que sufren los materiales, ¿sí? Entonces yo por eso le estoy especificando que quiero la prueba de módulo de resiliencia en materiales para subrasante, subbase y base. ¿Sí? La prueba se hace exactamente igual para los tres materiales. Y ahorita les voy a explicar el por qué. ¿Sí todos me escucharon? ¿Anotaron? Sí, profe. Sí. Entregar al correo que ya saben para el miércoles a más tardar. Por favor. Junto con los conceptos que hayamos visto, para que no se me vaya a olvidar alguna tarea. Esto les va a servir a ustedes, les voy a decir por qué. Miren, esta prueba de valor relativo de soporte más o menos se ha venido usando desde 1940, 50 aproximadamente, igual que la prueba de placa. La prueba de placa fue el primer método, en base a la prueba de placa, se hicieron los primeros métodos de diseño de pavimentos. Y todavía es muy representativa y es muy usual. Es necesaria, o sea, nos la piden casi básicamente o necesariamente para hacer el diseño de las losas de concreto en un pavimento rígido. Pero también algunos diseños de pavimentos flexibles se hacen con la prueba de placa. Muchas cimentaciones, ustedes ya lo vieron en mecánica de suelos a lo mejor, les piden la prueba de placa para conocer la capacidad de carga del terreno, ¿sí? ¿De qué otra manera pueden conocer la capacidad? ¿De qué manera podemos encontrar la capacidad de carga en el terreno que vieron en mecánica de suelos? ¿Cuántas formas de encontrar la capacidad de carga del terreno vieron en mecánica de suelos? Bueno, a lo mejor no vieron ninguna. Aquí van a ver esas. Pues, pero también pregunten a sus maestros de mecánica de suelos, ¿no? Para que compartamos la responsabilidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ese es el objetivo de la prueba de CBR. Entonces la vamos a analizar desde el punto de vista, no voy a leer todo, ¿no? Quiero que ustedes lo lean, por favor. La vamos a ver a cómo la hacemos, bueno, como antes de esto, cómo la hacíamos ahí en el laboratorio de pavimentos. Y por eso les hago la mención. En el laboratorio realmente lo que hacíamos era valor relativo de soporte. Vamos a ver la norma que nos maneja en la actualidad, la norma mexicana esta, que ya es el del 2016, cómo se debe hacer realmente. Y les digo, la única diferencia que van a encontrar es que una es carga estática y otra es carga dinámica. Ya todos anotaron entonces el objetivo de esta prueba. Seguimos. Aquí está el equipo que vamos a usar. Es realmente, miren, esta prueba, lo primero que hacemos es la prueba Porter. ¿Sí se acuerdan de lo que les platiqué de la prueba Porter? Si les pongo un examen ahorita para que me expliquen la prueba Porter, ¿sacarían 10? Yo digo que sí, ¿verdad? Sí, todos se ven muy centrados en lo que están. Bueno, la prueba Porter dijimos que la hacíamos con un molde de 140.6 kilogramos, perdón, hacíamos con un molde de 15.7 centímetros de diámetro. Anótenle, molde de 15.7 centímetros de diámetro.
al cual le aplicaba, ahí va. Altura del molde más extensión, altura del molde más extensión, 19 centímetros. Peso Perdón, del profesor, molde, sí. ¿puede repetir la altura del molde más No. extensión? 19 centímetros. Y tenemos el peso del molde, 7,820 gramos. Acaba de entrar, corazón. ¿Cuánto dijo de peso? Va. 7,820 gramos. Gracias. ¿Y de diámetro del molde? Va. 15,7. Gracias. ¿Sí? Calculen el volumen. Bájenle a su radio. 3,678.26 centímetros cúbicos. Volumen. El área, por favor. El área del molde con el que calculaste el volumen. Era 193. ¿Punto qué? 59. Va. Tenemos, ¿quién fue? ¿Quién me contestó? Yo, profe. ¿Alan? Sí, Herrera González. Dale, Alan. Va. Entonces, tenemos nuestro molde, ya lo pesamos, tiene ese diámetro. Dijimos que trabajábamos con una muestra de 4 kilos, que le agregábamos humedad, que aquí la humedad realmente, la humedad óptima la íbamos a ver en el momento que estábamos haciendo la prueba de compactación, cuando arrojara unas cuantas gotas. ¿Cuál fue la carga? La carga que le vamos a aplicar, la carga máxima eran, anótenle, la carga era de 140.6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. 140.6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cuál es la carga total? Perdón, profesor, me quedé en el área y volumen. ¿Cuáles fueron? Calcúlalos. Ahí sí, pues ahí sí. Sí, solamente que me dio un valor distinto, creo. A ver, el área 193.6. .6, ajá. Y el volumen, ¿cuánto te dio a ti? A ver. Ya ves que no estás calculando, ¿eh? El volumen le dio al compañero 3,678.26 centímetros cúbicos. Hay que calcularlos todos, para verificar, porque también los compañeros se pueden equivocar y si ustedes no verifican, todos nos vamos con el error, ¿eh? Sí, ¿Cuánto lo calculé. ¿Qué carga le vamos a aplicar, Alan? 82.95, prof. No, Jorge. 27,218.75. ¿Sí? ¿Quién eres? Elizabeth. ¿Elizabeth qué? ¿Jurado? No, García Martínez, pero soy del otro grupo, del que sigue de este. Sí, Elizabeth, ni bueno, entonces no te voy a poner tu Profe, ¿qué fue lo que preguntó? Es que se cortó. ¿Se cortó? Sí, ¿Como la profe. leche agria? Va, muy bien, Elizabeth, 27,000 y cacho. Eso dijimos que lo íbamos a aplicar en un tiempo de 5 minutos. Lo íbamos a aplicar en un tiempo de 5 minutos, entonces esos 27,000 y cacho los repartimos en un tiempo de 5 minutos. Para ir aplicando 5,000, ¿qué? ¿5,000 qué, Elizabeth? 5,443.75. Kilogramos por minutos, ¿no? Entonces Sí, íbamos a ir aplicando la carga poco a poquito. Les decía yo que más o menos simulando lo que hace el equipo en el campo, ¿no? Que no en una sola pasada, sino en varias pasadas, pues va aplicando esa carga. Entonces, se supone que al llegar al minuto 5, ya aplicamos la carga máxima y en ese momento deben empezar a salir unas cuantas gotitas de agua por la parte inferior del molde. Eso es indicio de que realmente ya llegamos a la humedad óptima y debemos entre el minuto 5 y el minuto 6 mantener esa carga máxima. Bueno, ya llegamos a la humedad óptima, quitamos nuestro espécimen, obviamente quedó abajo. La distancia que hay, anótenle así, la distancia que se tiene entre la parte superior de la extensión del molde
La distancia que se tiene entre la parte superior de la extensión del molde y la cara superior del espécimen compacto, es de 8.2 centímetros. Calculen la altura del espécimen compacto. ¿Es de cuánto? 8.2 centímetros. A eso le vamos a llamar altura faltante. Calculen la altura del espécimen compacto. Es una vil resta, ¿no? ¿Cuánto mide nuestro cilindro? Es 19. 10.8. 19 menos 8.2, 10.8. 10.8, sí. ¿Ok? Calcúlense el volumen compacto, ahora sí. Tenemos el área. Me da de 2063.12 centímetros cúbicos. ¿Es que por qué? 193.59 por... Ah, bueno, es 10.8. que yo el área la saqué con .785 por el diámetro al cuadrado y a mí me da de 191.03. Ah, ok. A ver, compañera, a ti te dio, a ti te dio el 193.59, ¿verdad? Sí, Ok, a ver, tú dinos cuánto nos da el volumen. 2090.77. Ok, es fue el que me dio a mí. 2090.77. 2090, ¿qué? ¿Qué unidades? No, centímetros cúbicos. Ok. Entonces, también tenemos el peso de nuestro cilindro, ¿ah? ¿De cuánto fue el peso de nuestro cilindro? 7,820. ¿Sí? Y lo pesamos después, ya compactado, lo volvimos a pesar. Y el peso del cilindro más suelo húmedo nos dio de 12,300 gramos. Peso del cilindro más suelo húmedo, 12,300 gramos. ¿Lo podría repetir, por favor, profesor? ¿Sí? Peso del cilindro más suelo húmedo, 12,300 gramos. Con esos datos calculen el peso volumétrico húmedo. $2,142.75 kilogramos sobre centímetro cúbico. Kilogramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuánto nos da en gramos sobre centímetro cúbico? 2.14275. Por 1000. 2,142.75. Lo aproximamos a 2143 Ok. y son kilogramos sobre metro cúbico, Alan. Ah, ok, perdón. ¿Sí? Usados. Ya tenemos el peso volumétrico húmedo de nuestro espécimen. Vamos a sacar su contenido de humedad. Anoten los datos. Peso de la cápsula, 25 gramos. Peso de la cápsula más suelo húmedo, 120 gramos. Peso de la cápsula más suelo seco, 105 gramos. Profe, ¿puede repetir, por favor? ¿Cuál, mija? El peso ¿Todo? de la cápsula más suelo húmedo. Sí, 120. gracias. Y más suelo seco, 105. Y la pura cápsula, 25 gramos. Contenido de humedad. ¿18.75? ¿Sí? Ya conocido el contenido de humedad y el peso volumétrico
El peso volumétrico húmedo, calcúlense el peso volumétrico seco máximo del laboratorio. Sería 2143 entre 118.75 por 100, ¿no? ¿1804.63? ¿Sí está bien? Muy bien, muy bien. Valeria, Sí, profe. ¿tú sí eres de este grupo o también una incógnita? No, sí, de este. Bien, Valeria. Bueno, entonces ya tenemos nuestro espécimen compactado. Sí, sí, imagínenselo, ¿no? Más o menos a ver si por aquí tenemos algo. Una foto, algo así. Por aquí hay una foto. Entonces el espécimen pero ya está penetrado. Por otra. Bueno, aquí el espécimen está ya dentro del tanque. Bueno, imagínense lo que ya lo compactamos. Ya lo pesamos y todo. Todo lo que procede después de esa compactación, vamos a ver su expansión. Aquí está en la foto que están, sí la están viendo, ¿ah? En la foto que están viendo, exactamente estamos viendo el proceso de expansión. Para ese proceso de expansión, necesitamos una hoja de papel filtro que le vamos a poner en la parte de abajo y en la parte de arriba. Una hoja de papel filtro en la parte de abajo y en la parte de arriba. Para que no se vayan los pinos. La idea es que no se escapen los pinos. Vamos a necesitar aparte una placa base perforada con vástago central. La placa base, pues aquí no, ¿sí aquí la vemos? No. Sí, aquí está, miren. Esta es la placa base perforada con vástago central. No sé si la están viendo ustedes. Aquí está del lado derecho, la estoy señalando yo con la flechita. Esta es la placa, tiene unas perforaciones y tiene este vástago. ¿Sí? Y bueno, las perforaciones son para que circule el agua dentro del espécimen, como sucede realmente en el campo. Y el vástago es para apoyar el micrómetro con el que vamos a ver la expansión. Aparte de esta placa, encima de ello le vamos a colocar estos dos sobrepesos. Uno que tiene forma de dona y uno que tiene forma de media luna. Estos sobrepesos pesan aproximadamente 3 kilos y medio. Y su función es exactamente hacer las veces de las sobrecargas o de los sobrepesos o de las capas superiores que van a actuar sobre la capa que estamos analizando. ¿Sí? Entonces, más o menos ese es el equipo. Vamos a colocar nuestro espécimen, lo vamos a colocar ahí saturado, está en un tanque de saturación. Aquí está un tripié. El tripié tiene un micrómetro con aproximación de un centésimo de milímetro. Cada que la manecilla grande, da una vuelta completa de 0 hasta 99, hasta 100, la manecilla pequeña se recorre una unidad. La manecilla pequeña recorre una unidad. ¿Sí? Tenemos dos manecillas. Manecilla grande, manecilla pequeña. ¿Sí? Cada que la manecilla grande da una vuelta, la manecilla pequeña recorre una unidad. ¿Sí? Entonces nosotros lo vamos a colocar en esta posición que está aquí. El vástago de la placa base debe estar en contacto con el vástago del micrómetro. ¿Sí? No debe estar en ceros el micrómetro, ¿estamos de acuerdo? Y vamos a tomar una lectura inicial. Para este ejercicio la lectura inicial es de 3.92, anótenlo. Lectura inicial 3.92. Cada 24 horas debemos ir a hacerle lecturas para ver cómo se va comportando el espécimen. Si a los 3 días de que esté ahí a las 72 horas ya no cambia su lectura, tomaremos una lectura final. Si la lectura se sigue incrementando, pues lo dejamos hasta que termine de expandirse. ¿Sí? Vamos a suponer que ya llegamos a los 3 días, a las 72 horas, y ya no se expande más. Tomamos una lectura final. La lectura final es de 4.98 milímetros.
Lectura final, 4.98 milímetros. La fórmula para calcular la expansión. Lectura final menos lectura inicial entre altura del espécimen compacto multiplicado por 100. Lectura final menos lectura inicial sobre qué, perdón. Altura del espécimen compacto por 100. Gracias. Calculen la expansión, por favor. Profe, ¿cuánto fue la lectura final? 4.98. Da 9.81. No sé. ¿Cuál fue la inicial? 3.92. 3.92. Pero dijo lectura final menos lectura inicial ¿Cuánto entre nos da? altura, ¿no? ¿Sí es del espécimen compacto? 9.81. A ver. 4.98 menos 1.92, ¿cuánto nos da? 1.06. Entre, Era 1.92. A mí me dio 0.98. sí, diles por qué, ¿quién eres? Israel. Israel Ricardo, diles por qué, Sí. por qué nos da Aquí, 0.98. Lo vamos a aproximar a uno. pues puse todo a milímetros, 4.98 milímetros de la lectura final menos 3.92 de la lectura inicial, entre 108 milímetros de la altura compacta y luego Bien. eso por 100. Muy bien, Israel Ricardo. ¿Cuál es tu Gracias. apellido? Ricardo, Ah, sí, va. sí. No hay Jorge Israel. Sí, 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 Ricardo, perdón. Sí. No. ¿Ya checaron, compañeras? ¿Por qué? La lectura final era ¿qué? 4.98. 98. Gracias. ¿Y la inicial? 3.92. Lo que ustedes estaban mal es estaban considerando entre 10.8. Por eso les daba 9 y fracción. Porque lo estaban considerando en centímetros. Y pues tenemos que homogenizar todas las unidades porque si no nos da ese cambio. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, muy bien. Entonces ya llegamos al proceso de expansión. Este es el equipo para hacer la prueba de CBR. Este es el marco que nosotros tenemos ahí en el laboratorio. Este es el marco. Aquí está, se llama VersaTester. Es un equipo que te hace varios ensayos. Por eso su nombre de VersaTester. Este es el vástago con el que vamos a penetrar. ¿Sí? He señalado. Vástago de penetración es este. La mayoría de los equipos viejitos aquí en el marco traen aquí un anillo de carga y dentro de él traen un micrómetro. Por medio de ese transductor nos llevaba la carga hasta un equipo que se llama Digimax, donde nos iba graficando. Lo que vamos a graficar es carga contra penetración en nuestro ensayo de CBR, que es el que vamos a ver. ¿Sí? Bueno, el proceso que sigue a continuación, después de que ya tomamos la última lectura de nuestro espécimen, lo vamos a sacar del tanque de saturación y lo vamos a dejar escurrir. En ese tiempo eran solamente 3 minutos, así lo marcaba la norma anterior, las normas del 83-91, ya se las mandé para que las lean. Busquen la prueba Porter, expansión y CBR. ¿Sí? Ahora nos piden que sean 15 minutos. Vamos a decir que es lo mismo, ¿no? Son 10 o 15 minutos. La idea es que escurra el agua. Aquí dice que 3 minutos todavía. Como les digo, estoy usando el método anterior. Vamos a quitarle la placa base perforada con vástago y también el papel filtro, y solamente le vamos a dejar los dos sobrepesos que, como les digo, hacen las veces de las capas superiores. Vamos a empezar el proceso de compactación como menciona aquí. Nuestra máquina pues ya tenía esa velocidad, ¿no? Tenía esa velocidad constante.
Muchas de las máquinas, las que vamos a ver es más ahorita en la nueva norma, son máquinas manuales que nosotros teníamos que ir aplicándoles la velocidad o bien traían un motorcito. La norma nos indicaba que debíamos de llevar una velocidad más o menos de 1.27 milímetros por minuto y lo que hacíamos era lo siguiente, debíamos tomar lecturas de carga a la penetración de 1.27, de 2.54, de 3.81, de 5.08, 7.62, 10.16 y 12.70 milímetros con la tenemos aquí la gráfica, aquí está. ¿Sí? Tenemos que hacer una gráfica de este tipo. En el eje de las ordenadas teníamos la carga que resiste cada material y en el eje de las abscisas teníamos las penetraciones en milímetros. Teníamos que graficar una curva de estas, bueno, la curva que nos diera, con las características que nos diera, ¿sí? Carga contra penetración. Obviamente los materiales granulares o gruesos, gravas y arenas, tienen mayor resistencia a la penetración y los materiales plásticos o finos presentan una menor resistencia. Entonces, por eso exactamente los materiales de menor calidad, con menor resistencia, los ponemos en las capas inferiores, los materiales de mayor calidad, con mayor resistencia, gravas y arenas, los colocamos en las capas superiores para que resistan la carga. Ahorita nos volvemos a conectar para ver cómo vamos a graficar esos valores. Zona recalentada. Bueno, ahí en el manual que tenemos en el laboratorio está el proceso más o menos de lo que hacemos ahí en el laboratorio. Después de que ya sale de saturar, ahí la estamos escurriendo, ¿sí? Después de que la escurrimos, le digo, le quitamos obviamente la placa base perforada con vástago, si no, no lo vamos a poder perforar con el equipo de penetración. El equipo de penetración es este, ¿sí? Se perfora nada más a esas penetraciones que mencionamos. Bueno, esta es parte del equipo, el control, y así es como queda ya después cuando hacemos la última penetración a media pulgada, 1.27 milímetros, ¿sí? Así queda, obviamente, como les digo, los materiales más blanditos, pues tienen menor resistencia, caso diferente a los materiales más gruesos. Aquí hay un ejemplo, a ver si yo creo con el ejemplo. El proceso, pues le digo, casi todo lo hace el equipo. Hay que tener ciertas precauciones, obviamente. Muchas veces no empieza a graficar. El equipo nos daba estas gráficas, nos daba esta pantalla. El equipo nos daba esta pantalla que nos decía, ¿qué ensayo quieres hacer? ¿Un ensayo Marshall? ¿Un ensayo de CBR? Decíamos que sí. ¿Un ensayo general? Por ensayo general se refería a una prueba de compresión simple, a una prueba de compresión triaxial, perdón. En la otra, en el otro cuadro, vean aquí estamos en la penetración de 1.28, ¿sí? Y aquí nos está dando una carga en kilonewtons, 0.868 kilonewtons. La fotografía número 7, estamos en la penetración de 7.64 y ya ese material resistió 6.70. Y en la última fotografía, cuando llega a 12.70, que es la penetración final, lo que resistió fue 9.291 kilonewtons. Entonces, en base a estos valores que nos va dando de carga y penetración, hacemos esta gráfica exactamente. La gráfica de carga contra penetración y nos sale una curva de ese tipo. Bueno, nos debe de salir realmente una curva con la concavidad hacia arriba. Esta curva le tenemos que hacer una corrección.
pero cuando la curva nos da con una concavidad hacia arriba, pues la fórmula por aplicar directamente aquí la tenemos, si la quieren anotar, pero si no, ahí está, digo, el BRS lo obteníamos con la carga a la penetración de 2.54 milímetros entre 1360 y multiplicado por 100. 1360 es una constante y es la resistencia de una caliza triturada de buena calidad que se encontró en el estado de California, ¿no? Esto, obviamente, esto está en libras. 1360 equivale más o menos 1360 entre punto 40 y 1360 entre punto 45, 46. Más o menos, mande. No, me cae gordo, ¿por qué? ¿Es tu compañero? ¿Es tu rubio o qué es? Ay, papá. Igual a mi compañero Israel, profe, si me hace favor. ¿Es judío? ¿Qué pasó? ¿Es judío? No, quién sabe. Entonces, ¿por qué se llama Israel? Sabrá Dios, sus papás. Son los que mataron a Dios, eso, por eso no me caen bien. Ah, ya están. Entonces, les digo, 1360 equivale más o menos a 3000 libras, considerando que una libra es aproximadamente 0.4546 kilogramos. Dice, si la gráfica que obtengamos de nuestro suelo presenta una forma semejante a las curvas tipo deben ser estas. No está. Las curvas tipo las vamos a ver ahorita cuando veamos la nueva normativa. Si presenta una forma semejante a las curvas tipo, pues les digo, se calcula directamente con esta fórmula, pero si no presenta una curva semejante a las curvas tipo, pues como la gráfica que veíamos, como esta, aquí se tiene que hacer una corrección. Cuando presenta una concavidad hacia abajo, la corrección que se debe hacer es la siguiente. Si nuestro material empieza con la concavidad hacia abajo y luego toma una forma semejante a las curvas tipo, lo que debemos hacer es trazar una tangente en la parte más recta de la curva. Ahí donde corte con el eje de las X, ahí va a ser el 0 ahora. Aquí lo llaman punto B. Y la distancia que hay desde aquí, desde el punto B hasta el punto C, son 2.54 milímetros. Entonces aquí vamos a trazar una vertical, a cortar nuevamente la curva y vamos a encontrar una carga corregida. ¿Sí? Vamos a encontrar una carga corregida aquí en el eje de las X y la fórmula es la misma. La fórmula realmente es la misma. ¿Sí? Solamente que ahora en lugar de trabajar con la carga directa, la carga que encontramos en la penetración, va a ser la carga corregida a la penetración de 2.54 milímetros, igual entre 1360 y multiplicado por 100. ¿Sí? Entonces ese es más o menos el proceso. Aquí les digo, aquí viene un ejemplo, véanlo, vean el ejemplo que viene ahí en el manual, en el manual que está ahí en la UTE, véanlo por favor y analícenlo un poquito, ¿no? Vamos a ver ahora la nueva normativa. Vamos a ver la normativa actual. Fíjense. Que esté bien, hija. Hey. Ok, esta es la nueva normativa. Anótenla, por favor, es la MMP-1-11-16.
le llaman valor soporte de California CBR y expansión en laboratorio. Ya dijimos que en laboratorio, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El CBR de ¿para qué? ¿El CBR para qué? Para conocer la resistencia al ¿para qué? esfuerzo cortante. ¿Para qué nos va a servir el CBR de laboratorio? ¿Para cargas dinámicas? O El CBR de para, laboratorio nos va a para servir calcular para saber en qué capa del camino podemos usar ese material. Y el CBR de campo nos va a servir para el diseño del pavimento. ¿Sale? El de laboratorio es para analizar en qué capa del camino podemos emplearlo basados en su CBR, y en el campo es para el diseño del pavimento. Entonces les digo, la diferencia es que en este caso, aquí está el objetivo, la leen, ¿no? En este caso la diferencia es que aquí vamos a compactar de forma dinámica, con diferentes energías de compactación y un contenido de agua determinado en el laboratorio. También vamos a ver la expansión igual. Esa es la gran diferencia. Aquí lo que hicieron fue una combinación de la prueba de CBR y una prueba que se llama del cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos de América. ¿Sí? Hicieron una combinación de ambas para hacer un ensayo pues, un poquito más completo, ¿no? El equipo, pues miren, estos son los equipos viejitos que se usaban anteriormente, vean. Es un gato hidráulico, un maneral y cositas de ese tipo. ¿Sí? Aquí es donde hacen la prueba de CBR, todavía tienen un marco de carga y todo lo demás que les comentaba. Nosotros realmente estábamos muy modernos. ¿Sí? Aquí están los CBRs máximos esperados, están en kilonewtons ahora. Están en kilonewtons, ¿ok? Les digo, el proceso es el mismo, con la única diferencia que ahora vamos a compactar, aquí está la placa base, el vástago, el tripié con el micrómetro, etcétera. La única diferencia es que ahora vamos a compactar con 3 energías de compactación y con este molde que es un poquito distinto porque lleva una barra espaciadora. Compactamos nuestro material, ¿sí? Aquí están los pisones para compactar ahora. Aquí están las placas. Dice que las placas pesan 4.54 kilogramos. Anteriormente la otra norma pesaban menos. Ahorita a ver si podemos ver la otra norma también. ¿Sí? El tanque de saturación para la expansión. Las mallas para cribar el material. Entonces, la idea es que ustedes vayan viendo cómo van evolucionando los ensayos, ¿sí? Miren, aquí están las 3 energías de compactación que ellos emplean. Vamos a hablar de la subrasante, que es la más completa. Bueno, vamos a hablar primero del terraplén. Vean la energía de compactación que usan en el terraplén. ¿Sí? 6.03, que es la que ya vimos para la prueba estándar. 2.69 y 1.08. Nada más imagínense. A la primera le dan 56 golpes por capa. A la segunda, 25. Y a la tercera solamente le dan 10 golpes por capa para lograr esa energía de compactación. Y vemos que en la subrasante, que es una capa que, como les digo, pues es la cimentación del pavimento, la energía de compactación ya es de 27.42, que es la de la energía modificada, con el pisón de 4.54, de 6.03 y de 2.69, ¿no? Entonces, es la única diferencia, les digo. Lo compactan, lo enrasan, ven su peso volumétrico húmedo, ven el contenido de agua, lo meten a expander y ya después lo penetran. Aquí están las penetraciones ahora. Ya nos adicionaron la de 0.64 que no vimos en el método anterior y la de 1.91. Y todas las demás son las que ya vimos en el método anterior hasta 12.70 milímetros. Igual lo que vamos a buscar es una gráfica como esta. Carga en kilonewtons. Carga en kilonewtons. Aquí está, lado izquierdo. Carga en kilonewtons. Contra penetración en milímetros. ¿Sí? Aquí en la norma actual trae esta tablita por llenar para ver exactamente pesos volumétricos, lectura inicial del micrómetro, lectura final, la diferencia es para cada espécimen, ¿eh? Están poniendo los 3 especímenes que hicieron ellos con diferentes energías de compactación. Y acá arriba está la fórmula, dice que la fórmula para calcular el CBR a la penetración de 2.54 es la carga a la penetración de 2.54
entre 13.34. ¿Sí? 13.34 ahora ya son kilonewtons, ya no son kilogramos. Chequen a ver si a cuánto equivalen kilogramos. 13.34 kilonewtons, sabiendo que un newton es igual a 9.8 kilogramos, por favor. Ok, espérame. No hable tan fuerte. Profe, dijo 13.34 kilonewtons. Sí, lo que estaba ahí en la fórmula. Sí, ahí está la fórmula, mira, te la estoy mostrando. Dice el CBR, lo obtenemos, el CBR a la penetración de 2.54 es igual a la carga a 2.54 entre 13.34 kilonewtons. ¿A cuántos kilogramos equivale un kilonewton? Ustedes ya deben de manejar las unidades, ¿eh? ¿No son 130.865? No. 130.87 kilogramos sobre ¿Sobre qué? centímetro cuadrado. No, ahí no hay nada de sentido. ¿Son kilogramos o no son? Son 1360, ¿no? 1300 aproximadamente, ¿no? Sí. ¿Sí? O sea, exactamente lo mismo, la misma fórmula que vimos en la exposición que hicimos del manual de prácticas de laboratorio de la escuela. Es la misma carga, nada más, también ellos ahora ya toman 2 puntos. Un punto a la penetración de 2.54 y otro a la penetración de 5.08. ¿Sí? Esa quizás es la diferencia, ¿no? Toman 2 valores y ahora ya el valor, el CBR, la constante ya no es de 13.34, sino de 20.01. ¿Cuánto nos daría 20.01 kilonewtons a kilogramos? $2040, profe. 2000 kilos, De 5, ¿no? ¿Vale? Entonces eso es lo que cambia. ¿Sí? O sea, la toman a diferentes profundidades con la idea esta, miren. Por aquí nos dice algo. Dice, se calcula con una décima de aproximación los valores soportes de California 2.54 y 5.08 milímetros de penetración mediante las siguientes expresiones que ya vimos. Dice, se selecciona como el valor soporte California de cada espécimen compactado al valor que resulte menor entre los CBRs 2.54 y 5.08, calculados como se indica aquí en este inciso. ¿Por qué creen que toman el menor? Fue una pregunta que le hice a los compañeros del otro grupo. Porque te pide el mínimo, ¿no? Más que pedirte el mínimo, ¿sí vieron en factores de seguridad ahí en su mecánica de suelos? Ah, Sí. sí. Pues por seguridad, yo creo, ¿no? Por seguridad, yo creo que mejor tomamos el mínimo y no el máximo. ¿Y por qué creen que el CBR lo hacemos en las condiciones de saturado o más críticas? Sí, porque lo hacemos después de que lo metemos a expander, ¿verdad? En sus condiciones más críticas, está lleno de agua. ¿Cuál es la finalidad? Es esa, ¿verdad? De penetrarlo en sus condiciones más críticas, que es como puede encontrarse en el campo. Ya quedamos en la clase anterior de estabilización, que exactamente nosotros tratamos de evitar que llegue el agua lo menos posible a la estructura del camino, pues en términos generales, porque es nuestro peor enemigo. Entonces, muchas veces sí llega, y por eso el ensayo de CBR se realiza exactamente en las condiciones más críticas, más desfavorables, pues para tener ese mismo factor de seguridad del que estamos haciendo mención. Aquí está nuevamente la curva corregida, miren, se parece a la que hicimos, ¿no? Miren, pero aquí también igual empieza con la concavidad hacia abajo, ¿sí? Y aquí en la parte más recta de la curva trazan una tangente, ahora aquí ya va a ser el nuevo origen,
Y dice aquí va a ser ya la penetración de 2.54, subimos y aquí donde corte vamos a encontrar la carga en kilonewtons que debemos aplicar a la fórmula. Las curvas tipo, pues más o menos son estas que tenemos aquí arriba. La curva buena, vamos a decir, es esta primera que tenemos. La curva A está muy bien, empieza con la concavidad hacia arriba y así sigue. ¿Sí? Véanla. ¿Sí? La curva B también está bien. ¿Sí? Curva estándar, dice, es una curva estándar del 10%. La curva que está mal es la curva E y la curva F, que requiere de una corrección. Bueno, yo les preguntaba a los compañeros del otro grupo, ¿qué tan representativo creen ustedes que sea este ensayo en la realidad allá en las vialidades? Los vehículos cuando están sobre el pavimento, sobre el camino, nos aplican un esfuerzo cortante y ahí se quedan parados. No. No, ¿verdad? No, sí, no es tan representativo. Aquí lo que sucede es que es una prueba a cierto punto sencilla. Es una prueba sencilla de elaborar. ¿Ya notaron que les dejé que investiguen la prueba de módulo de resiliencia? ¿Ya todos lo anotaron? Sí. Bueno, la prueba de módulo, las voy a platicar a grandes rasgos, obviamente ustedes me van a traer algo más detallado. La prueba de módulo de resiliencia es un ensayo que se realiza pues, precisamente, miren, más o menos se aplica energía de compactación dinámica normalmente, aunque por ejemplo en el IMT, el doctor ese que les mostré en las pláticas, él ya está aplicando energía por amasado, pero normalmente la norma nos pide que sea compactación dinámica. 3 capas en un molde como los cilindros de concreto de 15 por 30 con la humedad óptima de compactación. ¿Sí? Dependiendo de la capa usamos el martillo para la prueba estándar o para la prueba modificada. Ya que lo compactamos, entonces lo sacamos de ese molde, lo sacamos del molde, le ponemos una membrana o un hule y lo metemos en una cámara triaxial como la que ustedes vieron en mecánica de suelos. Lo metemos en una cámara triaxial para aplicarle confinamiento, para hacer más real el esfuerzo que le está provocando las capas que están alrededor de él y los esfuerzos del tránsito. ¿Sí? Lo colocamos en la cámara triaxial y le aplicamos una presión. Tiene un vástago, igual que la cámara triaxial, y en vez de aplicarle una carga puntual, es una carga cíclica, que es como pasa con los vehículos en la carretera. ¿Sí? Pasa un vehículo y se recupera un poquito nuestro material, pero atrás ya viene el otro, y atrás ya viene el otro, y se recupera un poco, y un poco, y un poco. Entonces, el ensayo de módulo de resiliencia es más representativo de lo que realmente está sucediendo en el campo, allá en las vialidades. Por eso les pido que lo investiguen, porque realmente de esos equipos de módulo de resiliencia hay como 5 aquí en la República Mexicana. Nosotros pedimos uno, pero no nos llegó en este paquete. Entonces es poco común y bueno, muchos de los métodos de diseño que vamos a ver se basan en el módulo de resiliencia ya, aunque también consideran que como no hay muchos laboratorios que tengan ese tipo de módulo de resiliencia, pues lo hacen exactamente basados en la prueba de CBR, efectuando correlaciones, ¿sí? Entonces, investiguen eso como tarea, les va a servir a ustedes, van a ver que sí les va a servir y bastante, porque es lo que se van a encontrar, como les digo, es lo que van a encontrar realmente allá en el campo. Ya, a lo mejor, ya cuando ustedes diseñen ya el CBR, ya pasó a la prehistoria, que ya debería haber pasado, pero pues todavía no pasa como tal totalmente. Entonces, pues investiguenlo, por favor. Les voy a pasar un video de una universidad técnica particular de La Lonja, que está allá en Perú, yo creo, para que más o menos vean la prueba de CBR, que bueno, yo lo vi y más o menos me pareció lo más semejante a lo que manejamos aquí en la normativa. Adelante. Determinación del CBR del laboratorio. Norma AASHTO T 193-99. Alcance. Este método describe el procedimiento para determinar la relación de soporte de California CBR del suelo, de subrasante y de las capas de base, subbase y de afirmado. Equipo.
Prensa de carga de 44.5. Díganme cuando se vea, ¿no? Ya. Por favor. Determinación del Ya CBR ve. del laboratorio. Norma AASHTO T 193-99. Anoten la norma. Anoten la norma AASHTO. De todos modos, ya les pasé el link ahí al grupo, ¿sale? Para que la vuelvan a ver. Alcance. Este método describe el procedimiento para determinar la relación de soporte de California CBR del suelo, de subrasante y de las capas de base, subbase y de afirmado. Equipo. Prensa de carga de 44.5 kilonewtons con una velocidad de 1.27 milímetros por minuto. Molde 152.40 milímetros con collar de extensión de 50.8 milímetros. Provista de un plato base metal con agujeros. Disco espaciador de 152.4 milímetros y una altura de 61.4 milímetros. Pisón, tipo modificado de 4.5 kilogramos. Dispositivo para medir la expansión. Pesa anular de 2.25 kilogramos. Pesa ranurada de 2.25 kilogramos. Pistón de penetración. Deformímetros, legibles a 0.025 milímetros. Material diverso, regla, papel filtro, herramientas y recipientes de mezclado, recipientes. Tamices de 50 milímetros, 19 milímetros y 4.75 milímetros. Tanque para sumergir las muestras. Procedimiento. Prepare 3 muestras agregando agua para alcanzar el óptimo contenido de humedad, el mismo que fue determinado según el ensayo de compactación elegido. Registre el peso del molde más base y diámetros antes de compactar. Compacta 3 especímenes para que sus densidades vayan desde el 95% o más baja al 100%, compactando cada capa con 65, 30 y 10, según AASHTO, o con 56, 25 y 10 según ASTM. Registre el peso del molde más base y muestra. Determina 2 contenidos de humedad por muestra antes de compactar. Coloque sobre la superficie de la muestra compactada en el molde la placa perforada con vástago, y sobre esta 2 pesos, una circular y una anular. Coloque el trípode con el dial encima del molde y haga una lectura de encerado antes de sumergirla. Sumerge el molde en el agua. Coloca el trípode con el dial encima del molde y haga una lectura inicial, sumergido. Durante el tiempo de saturación, mantener el nivel de agua aproximadamente 25 milímetros sobre la parte superior del espécimen. Sature el espécimen durante 96 horas o 4 días. Al final de las 96 horas haga una lectura del dial final del día en los especímenes sumergidos, y la expansión se calcula por la diferencia entre las lecturas del deformímetro antes y después de la inmersión como un porcentaje con respecto a la lectura de la muestra del molde. Quite los moldes del tanque de remojo, vierte el agua retenida en la parte superior del mismo y se deje escurrir el molde durante 15 minutos. Quite los pesos de la sobrecarga y plato. Registre el peso del molde más suelo después de saturar. Coloque la misma sobrecarga de pesas anulares sobre la muestra igual a las usadas durante el remojo. Lleve la muestra al dispositivo de carga, coloque el pistón de penetración, aplique una carga de 44 newtons y ponga ambos diales, el de penetración y el de carga en 0. Aplique la carga sobre el pistón de penetración con una velocidad de penetración uniforme de 1.3 milímetros por minuto. Registre la carga cuando la penetración esté en 0.64 milímetros, 1.27 milímetros, 1.91 milímetros, 2.54 milímetros, 3.81 milímetros, 5.08 milímetros, 7.62 milímetros, 10.16 milímetros y 12.70 milímetros. Finalmente, desmonta el molde y se toma de su parte superior, en la zona próxima donde se hizo la penetración, 2 muestras para determinar el contenido de humedad. Con los parámetros obtenidos, realice los cálculos correspondientes. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. No, profe.
cuando les pida el reporte de prácticas del segundo parcial. Van a reportar la compactación, van a reportar la expansión y el CBR. ¿Sí? Les dejé de tarea también esta prueba, que es la prueba del ensayo de placa. Quiero que lo vean. No lo terminan, desgraciadamente. ¿Sí? Profesor, ¿podría repetir lo que dijo? Es que no se escuchó. Bueno, les comentaba que el ensayo de CBR lo van a reportar en su reporte de prácticas como la vez anterior. Ese va a ser la compactación, la que ustedes elijan, Porter o Proctor o Ashto, la expansión y el CBR. ¿Sale? Esa va a ser la primera práctica que vamos a reportar del segundo parcial. Les dejé que investigaran la prueba de placa. La prueba de placa les voy a pasar también un video. Obviamente la tienen que investigar, ¿sí? De la prueba de placa. ¿Sí me escucharon ahora sí? Sí, profe. Sí. Va la prueba de placa. Realmente la prueba de placa es muy importante. Les decía yo que esta prueba se emplea para el diseño de pavimentos rígidos, esencialmente. ¿Sí? Se hace en el campo, como ustedes pueden ver. En este caso, el operador está nivelando, van a nivelar el terreno. Se requiere de este camión pesado, se requiere de un vehículo pesado, pues para hacer las veces de reacción. Aquí lo que conocemos con esta prueba es la capacidad de carga precisamente de los materiales que pueden ser compactados por el estado natural. Muchos organismos realmente te piden o te exigen, por ejemplo Walmart nos pide que hagan una prueba de valor relativo de soporte en campo, o una prueba de capacidad de carga de otra manera, más que con la prueba de placa. Hay organismos que exigen que sea con la prueba de placa. En este caso son placas de acero. Ustedes las ven ahí va una placa, se colocan 3 placas de acero de diferentes diámetros. La de mayor diámetro va en la parte inferior, luego le siguen las de menor diámetro. El diámetro de la placa más o menos simula la huella de los neumáticos que van a circular sobre ese lugar, o la carga que se va a aplicar sobre ese lugar. Es bien importante que lo entiendan, porque el primer método de diseño que vamos a hacer lo vamos a hacer precisamente en esta prueba de placa. Colocar las otras 2 placas, todo tiene que estar bien nivelado, ¿no? Porque es de mucha precisión. Van a colocar las otras dos placas, y encima de las placas van a colocar un gato hidráulico. El gato hidráulico nos va a aplicar la presión, y además van a poner unos micrómetros o deformímetros. Van a medir eso precisamente, qué tanto se deforma la placa después de aplicarle una cierta presión. Es de 0.2 a 0.3 milímetros, décimos de pulgada,
pulgada para vialidades y de 0.3 a 0.5 pulgadas para aeropuertos. Aquí el vehículo es un vehículo de reacción exactamente, porque como ustedes ven, si nosotros le aplicáramos carga al gato, pues el vástago se iría solito. Y entonces el camión detiene ese vástago, está viendo la presión que le está aplicando al gato para que suba. Están acostados, están viendo exactamente las deformaciones de los micrómetros. Y el señor que está aquí en el gato está viendo exactamente qué tanta presión está aplicando para usarla con un gato. Necesitamos conocer qué tanto se deforma con la presión aplicada. Ahí parece que termina. ¿Preguntas? Profe, una Sí. pregunta. ¿Puede repetir lo que dijo? Dijo algo de 0.2 o 0.3 en Sí. aeropuertos. Sí, compañera. La deformación ya es aceptada de antemano. La deformación ya se acepta de antemano. ¿Sí? De la placa, pues, cuando llega una deformación, va de 0.2 a 0.3 décimas de milímetro. De pulgada, perdón, de pulgada. 0.2 a 0.3 décimas de pulgada para vialidades y de 0.3 a 0.5 décimas de pulgada para aeropuertos, porque ahí tenemos cargas mayores. Gracias. ¿De qué? Bueno, entonces, no encontré la de módulo de resiliencia. A ver, ya nos queda muy poquito tiempo, a ver si encuentro algo. A ver si alcanzamos a ver rápidamente esta. Bienvenidos a NECO. Hoy veremos cómo se realiza el ensayo para determinar el módulo resiliente de suelos y materiales granulares según la norma